Muy buenas noches, amigos televidentes. En esta noche vamos a presentar un programa muy especial de temas comunales, el programa semanal. Ese programa que a usted le gusta porque usted escucha y se da cuenta de los proyectos, de las cosas interesantes que suceden aquí en el Cantón de Osa. Vamos a enviarle un atento saludo a todos nuestros amigos en el Cantón de Corredores, en el Cantón de Buenos Aires, también a nuestros amigos del Cantón de Golfito y a todas aquellas personas que nos ven a través de YouTube en todo el planeta. Temas Comunales, un programa que se transmite a través de Canal 9 de Cable Sur. Esta noche tenemos invitados muy especiales, personas que son dirigentes sindicales que forman parte de la Unión Sindical de OSA. Hoy tenemos la presencia de la señora Aide Obando Fallas, quien representa a la APSE, a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, también al señor David Pérez Campos, quien representa a la ANDE, que es la Asociación Nacional de Educadores, y también tenemos hoy la presencia del señor Juan Rosales Segura, que representa al sector del SEC, que es el Sindicato de Educadores de costarricense. Esta noche pues es algo muy importante porque, como ustedes saben, la huelga ya lleva muchísimos días. Ellos representan una fuerza muy importante de la parte de la educación costarricense y esta noche vamos a conversar temas muy interesantes, muy importantes acerca de cómo se formó, por qué se formó este movimiento de esta huelga, qué representan ellos y qué creen ellos que pueda suceder y qué está sucediendo en este momento sobre en los tribunales de justicia si se declara legal o ilegal. Doña Ide, bienvenida a este programa Temas Comunales. Queremos saber su opinión, doña Ide. Sí, muy buenas noches a todos los televidentes. Muy buenas noches, don Denis. Gracias por invitarnos a la Unión Sindical de Voz. Para nosotros es, digamos, muy importante, sobre todo a través de estos medios, dar a conocer, digamos, un poco de lo que es la coyuntura política de todo este proceso que hemos llevado a lo largo de 65 días. En realidad iniciamos el 10 de septiembre, pero en realidad no es que iniciamos el 10 de septiembre, esto venía más atrás, meses atrás, alrededor de unos 5 a 7 meses. Se estaban tocando puertas del gobierno, tratando de ver cómo este nefasto proyecto 20.580 se podía entrar en un proceso de diálogo, digamos, bien consensuado con la parte de la élite del gobierno, tratar de que el gobierno tratara de escucharnos, por efecto más que todo de lo que este proyecto encerraba. Sin embargo, a través de tantas tocadas de puerta, de hacerle llegar la propuesta sindical con 39 puntos y de tratar de llegar a que ser escuchados por el gobierno de la República, y al no tener nosotros digamos atención para poder escucharnos en lo que la unidad sindical a nivel nacional, nuestros dirigentes nacionales querían proponer. Entonces, una vez que se agotaron todas las vías, porque al principio el gobierno hizo ver que no se había entrado en un proceso de diálogo, y sí se trató, porque de alguna manera se tocaron las puertas. Sin embargo, una vez que vimos que ya estaban agotadas todas las vías, a nivel nacional, los diferentes, digamos, sindicatos del país, porque aquí no hablamos solo del sector educación, sino que hablamos de una serie, digamos, de sectores y de la parte de sectores sociales también, ¿verdad? Populares, que han venido, digamos, a acercarse en este movimiento y ha venido a darle fuerza a este movimiento con más de 100 sectores en el inicio de la lucha. Y don Denis, a inicios, digamos, antes del 10 de septiembre, los sindicatos hacen sus asambleas nacionales y son las asambleas de base a nivel nacional que deciden en forma unánime, digamos, sumarse a un movimiento de huelga que sabíamos que iba a ser en un contexto muy diferente de otras huelgas en otros tiempos.
era una huelga con un tema país, era una huelga por el pueblo de Costa Rica, era una huelga donde estábamos luchando porque tratábamos de que se nos escuchara y tratar de que este proyecto 20.580 no pasara. Y es parte de la lucha que hemos emprendido desde el 10 de septiembre con diferentes manifestaciones a nivel nacional, con marchas, con concentraciones, con, digamos, lo que es la parte de tortuguismo, con las visitas a las comunidades, a los pueblos, hablar con las personas. Y ha sido un proceso, digamos, donde ha venido dándose en diferentes pautas y que hoy por hoy nos tiene muy fortalecidos. En realidad la unión sindical continúa más fuerte que nunca y queremos decirle al pueblo de Costa Rica, a todo aquel que nos escucha, que como decíamos en un principio, no claudicaremos, no hemos claudicado y aquí seguimos luchando porque es por el pueblo de Costa Rica, es un tema país y seguimos esperando en Dios, confiando en esta, porque esta lucha es justa, hemos emprendido una lucha, digamos, para que se dé un proyecto, digamos, de una forma justa, progresiva y solidaria, que es el tema que nos atañe en el proceso de la lucha sindical y por eso nos mantenemos a lo largo de todos estos días y seguimos adelante. Muy bien, doña Aide. Don David, en la parte que le corresponde a usted como representante de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, ¿cuál es el concepto suyo que tiene acerca de este movimiento? ¿Por qué este movimiento, don David? Sí, buena noche y buena noche a todas las personas que pueden oírnos, escucharnos, mirarnos. Realmente nosotros empezamos en este movimiento con toda la convicción porque conocemos a fondo el proyecto, conocemos lo nefasto del proyecto, sabemos que el 20.580 o combo fiscal, como queramos llamarlo, es ingrato, es un proyecto agresivo contra la población de que menos capacidad económica tiene y esa convicción y esa fe en nosotros mismos ha hecho que este movimiento se mantenga durante 65 días tan fuerte, tan sólido, que creemos que el crisol con que fuimos amarrados no va a ser fácilmente claudicable para nosotros. Hemos estado durante todo ese tiempo informando, trabajando con las comunidades en una actividad que llamamos volanteo, donde fuimos a entregar la información casa por casa, persona por persona. Lo hicimos en paradas de buses, lo hicimos a través de mensajes también de tipo perifoneo, lo hicimos de muchas formas y el mensaje ha llegado a la gente. Mucha gente está con nosotros, con este movimiento que de verdad sigo diciendo, muy sólido, muy fuerte y con toda la convicción. Es un movimiento en el que a través de los 65 días nos hemos sentido cada vez más informados y mejor informados, y dentro de esas actividades que nosotros hacemos, hoy por ejemplo tuvimos una actividad hermosísima cuando pudimos escuchar entre toda la asistencia a nuestra concentración testimonios enormes del aprendizaje, de la concentración misma de la persona dentro del movimiento, de la consolidación del movimiento y de las experiencias y anécdotas que hemos venido viviendo dentro de este mismo movimiento. Creemos firmemente que este movimiento dará finalmente hasta la victoria con nosotros, porque la fe, la determinación que nosotros tenemos, a eso tiene que conducirnos. Muy bien. Don Juan Rosales, representante del SEC, ¿qué nos dice usted acerca de su representación, de su representada en este movimiento? Sí, muy buenas noches, don Denis y compañeros. Primero que todo, agradecer el espacio, porque si bien es cierto, la prensa televisiva nacional a veces brinda espacio a la parte del gobierno y a la parte de los sindicatos, es muy poco el espacio que se le brinda para dar a conocer del porqué de esta lucha ya de 65 días. Primero que todo,
la unión sindical o la coyuntura sindical que existe hoy por hoy en esta lucha a través de la historia de los sindicatos en la parte del Magisterio de Educación nunca había sido tan abrumadora, tan llena de compañerismo y de ideales hacia una misma causa. A través de la historia, si bien es cierto, han habido otras luchas, pero por A o por B, tal vez esa unión sindical como se está viviendo hoy en día no ha sido la misma, porque sabemos que esta lucha es por nuestro país. Aquí no estamos pidiendo derechos como lo hizo ver el diputado de San Vito, donde él manifestaba de que nos iba a excluir del 20.580 con un proyecto donde no iba a afectar al sector educación, y nosotros por eso en uno de los acuerdos que tuvieron en más de 100 días de reunión el gobierno, ministro de Trabajo con los sindicatos y la iglesia, salió una propuesta que nosotros rechazamos en firme, los 3 sindicatos del MEP, donde no era porque no nos perjudicaba a nosotros, sino que en sí el proyecto como tal, ya lo compartió el compañero David, es nefasto para el país. Nosotros no estamos en contra de que el país necesita y requiere una reforma fiscal, pero sí estamos de acuerdo que esa reforma fiscal tiene que ser justa, equitativa y solidaria, y que en este caso el 20.580 no reúne esas condiciones, porque está pasándole la carga de impuestos solamente a la clase trabajadora y a la clase pobre del país, y excluyendo a la clase rica, exonerándolos de impuestos, exonerándolos de pagos, que eso minimizara el gran hueco fiscal que tiene nuestro país. En estos 65 días el gobierno y el mismo ministro de Educación ha tratado de desinformar a la población, diciendo que no, que nosotros en un principio éramos 4 gatos. En la primera marcha llegamos más de 300.000, en la segunda marcha nacional llegamos más de 1 millón, y si hubiera hoy por hoy otra marcha llegaríamos más del 1.000.000, porque no solamente esta lucha la ha llevado como columna vertebral el Magisterio de Educación, sino que hay otras organizaciones que también se dieron cuenta que si este proyecto pasa, nuestro país tendría muy limitado el poder adquisitivo de la gente pobre, de la gente de la clase media. Sabemos que existen medios donde han comparado de que en San José o a nivel nacional existen alquileres de 37.000 colones, donde sabemos que eso es una falacia, y que la clase pobre gana 400.000 colones, y sabemos que aquí en esta zona sur, que es una de las más pobres del país, aquí hay gente que carece primero de fuentes de trabajo, y si puede obtener algún tipo de recurso por algún servicio que preste, jamás va a llegar a esos 400.000 colones. Sabemos que este proyecto, si pasa, vendrán otros proyectos de la mano que ponen en riesgo la seguridad social del país. Hablemos la venta de instituciones como la Caja, la venta de instituciones como el ICE, Recope, instituciones que al gobierno le dan fondos o brindan un servicio social. De igual manera tenemos en riesgo, según el proyecto de unificación de pensiones, de que algunas pensiones para las cuales cotizamos, ya sea el Magisterio de Educación o el Poder Judicial, que son independientes a la pensión que brinda la Caja, son dineros que cada uno de nuestros trabajadores o los compañeros que trabajamos aportamos solidariamente, porque si bien es cierto los que están pensionados brindaron un aporte para que en su momento los que estaban pensionados mientras ellos trabajaran pudieran gozar de ese beneficio, ahorita yo que estoy actualmente trabajando y la compañera Aide estamos aportando dinero, en este caso como ejemplo, para que David goce de una pensión, que ahora él está pensionado. Y si ese proyecto se lleva a cabo, está en riesgo las pensiones de los que actualmente estamos trabajando, porque si bien es cierto, ya los fondos que tiene la Caja como tal, como régimen de pensión, está en riesgo para el 2030. Nosotros, si nos ponen dentro de un mismo saco
yo considero que eso también va a traer problemas, no solamente para la clase trabajadora actual, sino para la clase trabajadora venidera. De ahí que instamos a los televidentes que se informen. Esta lucha ya por más de 65 días ha mostrado dos caras. La cara que vende el gobierno, donde dice que es necesario recaudar fondos, pero hacen otra cosa. Se vislumbran dineros malgastados o dineros en proyectos que no son tan necesarios, pudiendo ellos socarse bien la faja como la quieren socar a la clase trabajadora. Estamos presentando en esta noche aquí en temas comunales a 3 dirigentes de la Unión Sindical de OSA, representantes de ANDE, APSE y también del SEC. En temas comunales hemos querido hace algunos días poder transmitirle también a ustedes el sentir de estos sindicalistas, pero sobre todo son pobladores, son gente trabajadora de este cantón de Osa, que ellos ponen parte de su trabajo en el bien de la comunidad, para el bien saber, en fin, para la educación de nuestros hijos y también de la economía de este lugar. Hay de esos 39 puntos que usted habla sobre la propuesta que le dieron al gobierno, y que hemos visto que esos 39 puntos pues prácticamente se los bailaron, ¿verdad? ¿Qué era en sí algunos puntos importantes, Aide? Bueno, es que en realidad cuando hablamos de los puntos que viene a conllevar el proyecto, digamos, también los compañeros pueden abordar, ¿verdad? En esta pregunta los que le podemos. Un poco es la parte, digamos, uno de los aspectos más fundamentales, y que es lamentablemente en el momento en que estaba viéndose para el primer debate, y si que empieza a vislumbrar, por ejemplo, lo que es, podríamos decir, tocar la canasta básica, y uno de los puntos medulares para la clase trabajadora o digamos la clase que menos tiene en este país. Lo que es el aumento del IVA, ¿verdad? O sea, si es necesario pagar, si es necesario, nosotros pagamos, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos de ver es que no es solamente, digamos, en la canasta básica, iba mucho más allá, va también a los agricultores, a los insumos agrícolas, va también a los servicios públicos. Entonces, hay una frase que popularmente se utiliza muchas veces a nivel de las luchas sindicales, y es en esto que ahora que usted dice, las pensiones de lujo, ¿verdad? Evasión. Qué curioso lo que son los evasores, qué curioso que antes decían, es que los educadores tienen pensiones de lujo. Por Dios, ¿cuáles son las pensiones de lujo? Ya han salido a la luz ¿Para pública. ustedes qué es una pensión de lujo? Sí, ¿Cuál es el monto de una pensión de lujo? Sobrepasan más de 2,5 millones para arriba, 6, 8 millones. El problema de la pensión de lujo, don Denis, es no tanto el monto, sino si lo aporta o no. Porque, por ejemplo, hay ahorita personas que han trabajado 4, 5, 6 años en cargos políticos y reciben una pensión como si hubieran aportado 30, 40 años, como lo hacemos las demás personas. Pues, por ejemplo, digamos, ahorita que hubo la consulta a la sala, a la Corte de Justicia, donde ellos decían o le consultaban si afectaba o no el proyecto, el gobierno trató de minimizar eso, porque decía que ellos estaban defendiendo su pensión. Pero, por ejemplo, no es lo mismo lo que le rebajan a una persona cotizante para la caja, a una persona que trabaja en el magisterio, o a una persona que trabaja en el Poder Judicial, porque cotizamos 30, 33 años de servicio, en el caso de nosotros los educadores, 33 años, y recibimos una pensión que promedia, llegando a mucho, entre 800, 1,5 millones, 2 millones. Pero esas personas que son, por ejemplo, exdiputados, exmagistrados, excónsul, son personas que reciben de 7 a 15 millones, y tal vez por trabajar 4 o 8 años nada más, y no cotizaron la cantidad de años que requieren para pensionarse. No, y la injusticia más grande que hemos visto, ¿verdad? Que es que algunas personas tienen su pensión de lujo, su esposo o su esposa tienen su pensión de lujo, fallecen alguno de los dos, y aquella otra persona continúa con 2 pensiones. Es correcto. Tal vez, O sea, es algo inaudito, ¿verdad? Algo que
que realmente deja mucho que desear, que pensar, ¿verdad? Sí, Porque así es. no es posible que gente que obtenga tantísimo dinero, que vive en un limbo, que vive en una casa grande, que tenga todas sus comodidades. Hay cientos de personas que viven en un rancho pasando tal vez con una comidita por el día, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Sí, tal vez don Denis, agregarle a este aspecto de las pensiones, porque es un aspecto muy delicado, es un conceptito que a veces no lo hemos podido manejar bien. Y las pensiones de lujo, decía el compañero, primero no cotizaron el espacio de tiempo que hay que cotizar. En educación nosotros aportamos 400 meses laborados para poder tener la pensión en un 80% respecto del salario que tenemos actual. Pero la pensión de lujo, la grandota, no pertenece a los sistemas como el de nosotros, sino que son regímenes viejos, cerrados, donde no pueden ser tocados por ninguna ley nueva, por más nueva que sea y por más bien pensada que sea, no puede ser tocados porque son regímenes ya cerrados. De manera que es cierto que se va a pelear contra pensiones de lujo, pero que de aquí en adelante no van a existir, tal vez, pero las que ya están, no hay forma ahorita de cercenarles ese derecho porque son regímenes completamente cerrados ya. Dentro del ambiente del Magisterio Nacional, ¿ustedes saben de alguna pensión de lujo? ¿O son pensiones que llegan 2,5 millones, tal vez 3 millones, ¿verdad? No, Que no se puede, uh-huh. no se puede catalogar como pensión de lujo, Y ¿verdad? no existe en educación pensiones de 2 millones o algo más porque no hay salarios de ese tamaño. Las únicas personas que pudieron haber obtenido una pensión mejor hubiesen sido con la ley primera, con la 2248 y con el régimen de transitorio de reparto. Porque la ley 2248 decía que yo me pensiono con el mejor salario obtenido en la función pública, pero eso venció el 1992, 13 de enero, de manera que a estas horas ya no existe el tiempo de la posibilidad completamente. Y la otra probabilidad que hubo, ya más pequeña, ley 7268, que esa vence el 13 de mayo de 1997. Entonces ya no hay gente que pueda más pensionarse a través de esos sistemas. ¿Qué quiere decir? Que en educación, los que estamos ahorita, los que laboramos para educación, dice la ley 400 cuotas y el perfil de beneficios dice el 80% del promedio de los últimos 60 meses, perdón, de los mejores 32 salarios de los últimos 60 meses. Eso inclusive va a achicar un poco porque al ser promedio viene quedando por allá de un 64% en la realidad la pensión mía respecto del salario que yo tenga ahorita. Dicho de otra manera, si yo tengo un salario ahorita, para hacer un número fácil, de 1 millón de colones, por allá de 640,000 viene siendo la pensión que voy a percibir. Perdón, don Denis, ¿Sí? ¿cuándo un educador también, por ejemplo, podríamos decir que usted dice, ¿cuáles educadores podrían tener una pensión de lujo? Hay educadores, ¿verdad?, que de alguna manera han llegado a ocupar algunos puestos políticos, ministros, por ejemplo, diputados, que ya llegaron a un rango ya más allá de la política, digamos, y lógicamente ya, por supuesto, ¿verdad? Y con antelación fueron educadores, se puede ser que ellos tengan una pensión más alterada, pero no necesariamente es porque el grueso del magisterio. Ajá, exactamente, eso digamos es una mínima parte, pero sí es en el caso de aquellos que están ocupando puestos políticos, digamos, y a nivel y del ahondando país. en este temita, como lo dice la compañera Aide, tiene que haberse pensionado con la ley 2248, haber tenido 20 años laborados a 1992. Y si yo me pensioné con esa ley, ahorita todavía, bueno, ya ahora no, porque ya se subsanó eso, pero hace un tiempo, y le cuento una anécdota, tal vez usted recuerda unos compañeros diputados, los gemelos que llamaron. Ah, sí, los gemelos, sí. Ellos hicieron un poco uso de ese derecho de Heredia, ¿sí? Porque pudieron hacer ese uso de esa ley, ¿verdad? En ese momento. De ese momento, sí, de ese derecho, porque eran pensionados con esa ley y todavía no se había limitado este asunto. Ahora se le hizo una enmienda a la ley de manera que dice, solo si está cotizando para el Magisterio Nacional. De manera que si yo soy diputado en este momento
y quisiera hacer valer el puesto de diputado y el salario que obtuve ahí, ya no me permite porque ya no cotizo para el Magisterio Nacional. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí poco a poco se va cerrando. Una pregunta que es muy importante, de verdad, para todos nuestros televidentes que estamos presentando esta noche aquí en temas comunales. El apoyo, ¿cómo han sentido ustedes el apoyo de la comunidad en general a esta lucha que ustedes aún mantienen 65 días después de iniciada, ¿verdad? ¿Cómo han sentido ese apoyo? Es increíble, porque, vea, don Denis, ha sido un proceso que hoy lo decía el compañero, una actividad que hoy vivimos, ¿verdad?, en la mañana, digamos, durante el día de concentración, donde los compañeros, cada uno de ellos presentaron las experiencias vividas, sus aspectos negativos, aspectos positivos, donde hablaron de qué había significado, qué ha significado el proceso de esta huelga, una huelga diferente a las demás. O sea, fue para ellos, un día de testimonio. De análisis de todo el proceso, desde las primeras concentraciones hasta cada día que hemos llevado, digamos, todas las diferentes actividades que hemos realizado. Y decíamos dentro de eso que muchas veces uno anda en el pueblo, ¿verdad? Al principio cuando íbamos, por ejemplo, a las vigilias, al pueblo, que a veces nos decían los señores de la comunidad, de los negocios, hagan los bloqueos. Sí, no, y también digamos en lo que es las vigilias, ¿por qué no hacen una actividad de noche? Porque el pueblo quiere ir, y se demostró con la cantidad de gente, por ejemplo, en el Puente Terra, en una vigilia, que el pueblo entero se tiró a las calles. Por ejemplo, cuando yo miraba un señor en bicicleta cada vez que íbamos en la marcha, y ya llegó el señor, por ejemplo, a la finca bananera, de allá, a la finca de acá, del sur, y digo yo, y él, deme una banderita para andar en la bicicleta, y ese señor a la par de nosotros, o ver a aquel señor y aquella señora que nos decían, qué dicha, porque ustedes están ahí al frente, están luchando por todos nosotros el pueblo, nosotros decíamos, por eso necesitamos que ustedes vengan. Cuando miramos que mamás venían con los niños, aquí venimos a acompañarlos. Y que sean se fueron uniendo una vez tras otra, digamos, diferentes manifestaciones. Y todavía, por ejemplo, nos paran. Un día esto me decía, hace 2 días, 3 días, un señor, doña Aide, como la gente dice muchas veces que ustedes están en vacaciones, que ustedes están aquí, pero verlos a ustedes que día con día están concentrados, están reunidos, están hablando con el pueblo, y ustedes están luchando por todo. Le digo, señores, que esto es por el país. Es un tema que, aunque dichosamente nosotros como magisterio nos hemos mantenido a flote, fuertes, pero detrás de nosotros viene un pueblo, vienen los niños, a esos niños de los colegios y de las escuelas, que el gobierno trata de tergiversar la información a través de la prensa. Nosotros queremos decirle que no, ellos están aprendiendo, nosotros estamos enseñando que es una forma, digamos, de legarle a ellos un mejor país, una mejor Costa Rica. ¿Por qué? Porque ¿qué van a tener si un proyecto como este pasa, por ejemplo? Los padres de familia, hoy que, por ejemplo, no tienen muchas posibilidades, si este proyecto pasa, ¿a dónde vamos a llegar? Más pobreza en Costa Rica. Compañeros, si pueden aportar también. Tal vez como aporte, donde de ver un poquito la desinformación o cómo el gobierno trata de enredarnos, por decirlo así. El ministro de Educación en sus últimos aportes dijo que a él le preocupaban los niños, porque los niños la única comida que tenían era la del comedor escolar, y que él exigía que se abrieran los comedores escolares lo más pronto posible para que los niños llegaran a comer. A hoy, 13 de noviembre, no han depositado los dineros para pagar los gastos de octubre, donde se le debe dinero a los comedores que están abiertos, se le debe dinero a las cocineras, se le debe dinero a los proveedores. Entonces también hay que ver que cómo utilizan los medios o cómo utilizan para mitigar o desvirtuar una lucha ciertos temas para llegarle a la población y decirle, bueno, no se le está brindando la alimentación a los niños, no se le está brindando la beca a los niños, pero a veces no es culpa del magisterio, no es culpa del educador, es culpa de la misma burocracia o el mismo sistema que tiene el gobierno, que no hace ejecución de los dineros. El MEP es una de las organizaciones estatales que devuelve dinero porque no tienen que gastarlo. Sí. ¿Ya? Devuelve superávit porque no tiene que gastarlo y se lo devuelve a la caja única. ¿Y cuántas escuelas están ahorita con órdenes sanitarias de desalojo porque están mal? Entonces son situaciones que nos llevan a nosotros a esta lucha
en no solo pelear por un combo fiscal, sino porque Costa Rica mejore y que el pobre pague lo que pueda como pobre y que el rico pague lo que pueda como rico. Y es que esta huelga ya ha trascendido otros sectores del país, ¿verdad? Y realmente pues ha afectado muchísimo. Yo no me explico cómo el gobierno de la República no ve la afectación de muchas familias que a través de sus ventas en las orillas, en las esquinas de los colegios y las escuelas, estas madres de familia que se levantaban desde la madrugada a producir estos productos que vendían y llevar el sustento a su hogar, pues se han visto muy afectadas, ¿verdad? Yo lo que les pregunto es, ¿por qué creen ustedes que el gobierno no ha querido? Porque ellos dicen que son ustedes, los sindicalistas, los que no quieren sentarse en la mesa a dialogar. ¿Qué creen ustedes de acuerdo a esa posición del gobierno? Tal vez para los amigos televidentes y don Denis, lo que no ha llegado, esa es la posición que el gobierno exhibe porque quiere ponernos a nosotros como la gente victimarios de la población, pero la verdad de las cosas es otra. Nosotros hemos peleado, pero nosotros hemos peleado por un combo que decimos que es grosero para la población de menor capacidad económica. Y es tan así de tan grosero que tiene un IVA que es el mismo impuesto de venta más muchas cosas más que no estaban. Pero este gobierno dice, es que se necesita recoger mucho dinero, se necesita la mayor recaudación posible. Lo que pasa es que en ese mismo proyecto de ley 20.580 crean al menos 2 transitorios más burlas para nosotros, porque son transitorios el 23 y el 38, donde se le están perdonando las cuentas viejas desde el año fiscal 2010 para acá y hasta 2018 a los bancos públicos y privados, bancos que no tienen pérdida y deudas que tienen porque son de la declaración de la ganancia que tuvieron. Declaran la ganancia pero no pagaron el impuesto que debían, y aún así un gobierno que piensa y que quiere y que desea recoger la mayor cantidad de dinero le está condonando cuentas a las empresas, cuentas muy viejas, pero a nosotros no nos quiere condonar. A nosotros nos dice, a ustedes se les cobra. Y cuando hablo de nosotros somos todos los trabajadores y la clase media, incluido el comerciante en pequeña escala. Hablemos del comerciante, del dueño de un local que tiene pulpería, su pulpería, sí, que aparentemente tiene algunas, pero a ese sí, como no es tan solvente como el dueño de los Palí, el dueño de los Megasub, pero el grupo Monje, a esos no les condonan, no les perdonan absolutamente nada, y ni a nosotros. Ahora nosotros como trabajadores, ¿cuándo hemos dejado de pagar un impuesto? Porque el impuesto que usualmente pagamos nosotros es el de ventas. ¿Y cómo hacemos para evadirlo o para eludirlo? No hay forma. Ajá. Pero esas empresas sí lo logran. Y cuando usted decía la otra parte de la pregunta, que por qué creemos nosotros, claro, ¿cómo no vamos a creer en un proyecto de estos que nos demuestra que a los grandotes, a los poderosos económicamente, les perdonan cuentas y a nosotros nos dicen, usted paga sí o sí? Entonces nosotros decimos, esto no es, porque la cuenta vieja no la tenemos nosotros, no la debemos nosotros. La cuenta vieja la deben la gente poderosa. Y cuando hablo de poderoso estoy hablando de la Florida Ice Farm, una empresa poderosísima en Costa Rica. Y salió hace poco una publicación, 20.000 millones de colones, una deuda. Y entonces dicen, para que se ponga un poquito al día, le vamos a hacer un arreglito de pago y se le condona el 40% de esa deuda. ¿Cuánto significa el 40% de una deuda de 20.000 millones de colones? ¿Y por qué debe esos 20.000 millones? Simplemente porque no los quiso pagar, no porque no tuvo entrada. Sí. Ahí está demostrada que la entrada existió, que se le creció la cuenta hasta ese tamaño, pero dice, tranquilamente no pagamos. Pero también hay que saber quiénes son los propietarios de la empresa esa. ¿Y la actuación del ministro Pisa?
¿Cómo la vieron ustedes de las expulsiones que tuvieron? Yo estuve presente en la municipalidad de Osa y por dos simples preguntas que le quisieron hacer una representante del SEC y otra señora que estaba ahí con un cartelón, ya tuvieron de respuesta una mala crianza, ¿verdad? Una actitud preponderante, totalmente prepotente, sí, y aquí no le fue tan mal en Osa, porque en Osa lo único que le hicieron fue ese momento ahí de los cartelones y él salió, se montó en el carro y se fue, porque no había un solo policía, porque ellos creían que en Osa pues no iba a suceder y así fue. Pero en San Vito, Buenos Aires, bueno, en Golfito no lo recibieron, en Corredores no quiso ir, ¿verdad? En Río Claro estuvo dicen, por ahí encerrado. les echaron a ustedes las culpas, ¿verdad? Correcto, es que prácticamente esa campaña de venir a rendir cuentas que Albino los había llevado a ustedes en buses, que vino don Rodolfo Pisa a hacer a las municipalidades del país, era para, según ellos, las municipalidades apoyaran este proyecto, y ellos no sabían de que, por ejemplo, habían casi de las 82, 83 cantones del país, ya habían más de 50 que estaban en contra de este proyecto. Sí. Tal vez para retomar un poco la primera pregunta que hiciste, de que por qué no se ha dado esa negociación. Sí, exactamente. Yo siento que el país ahorita no lo gobierna Pisa Alvarado, lo gobierna UCAEP. UCAEP es el que está gobierno, es el que está poniendo las cartas en la mesa para decir qué se hace y qué no se hace, porque ellos dicen que nosotros como sociedad existimos dos trabajadores, el público y el privado, y indeterminadamente nos necesitamos unos de otros, porque yo recibo un dinero por prestarle un servicio al gobierno como empleado público, pero yo necesito del empleado privado para hacer mis necesidades, por ejemplo, ir a comprar los enseres de la casa, comprar artículos electrodomésticos. Si nosotros como empleado público no tenemos dinero, no tenemos suficiencia solvente, la gente privada va también de carecer de medios económicos también, porque nos necesitamos los dos como tal. Y de ahí que la prensa ha tratado de decir de que, por ejemplo, si este plan fiscal no se aprueba, la gente del sector privado se va a ver perjudicada porque las empresas se van a ir y no va a haber trabajo. Entonces de ahí que ha habido una pugna de poder en este caso, para culparnos a nosotros de que el país está como está por culpa de estos 65 días de huelga. Hoy quiero también, en temas comunales, quiero enviar mi pésame a la profesora Mayela Picado Chávez y también su familia, y también a la profesora Aura Forester, quienes perdieron a sus madres en estos días, a doña Nati, en el caso de Aura Forester, y también doña María, en el caso de Mayelita, Sandra, Ana y toda su familia. En temas comunales, pues les enviamos nuestras condolencias, mucha fortaleza a ellas. Son mujeres fuertes, son mujeres emprendedoras, valientas. Y Aura ha tenido un papel muy importante en esta lucha. Es una gran líder. Ella toda la vida, desde que yo la conozco, ha sido una gran líder. Para ella vaya nuestro saludo de pésame por la muerte de esos seres tan queridos. Hoy estamos presentando aquí en temas comunales a estos dirigentes sindicales, quienes están explicando a todos ustedes los pormenores del por qué ellos están en huelga, de por qué llevan ya 65 días y cuál es la posición de ellos ante la intransigencia y la posición del gobierno de la República de no llegar a sentarse, a tener un diálogo con ellos, a ver que realmente hayan puntos de concordia, hayan puntos de que puedan llegar a un feliz término, porque a como va esta cosa, a como va esta huelga, a como va esa posición del gobierno, esto no va a tener fin muy pronto, ¿verdad? Me decía mi señora que ella tiene hasta temor de que ahora termine el curso lectivo, se vayan a vacaciones y que no haya curso lectivo el próximo año. ¿Ustedes qué dicen de eso? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen, compañero?
¿Cómo lo dice? Hay don una David? situación, tal vez un criterio muy de nosotros, sin que esto pueda ser oficializado, pero es probable que el gobierno pretenda cansarnos a nosotros. Sí, No lo va a lograr. Es lo que busca. No lo va a lograr. Es posible que pretenda cansarnos, pero que el curso lectivo se termina si nosotros tenemos la decisión de terminarlo, y si el gobierno quisiera y tuviese la voluntad, esa sería la palabra real. Si gobierno quiere, si el ministerio quiere terminar curso lectivo, podemos terminarlo, pero tiene que ofrecernos, tiene que estar con el pueblo y tiene que volverse hacia la gente que lo eligió. No hay otra forma. Y el año ahora, si pretende cansarnos a nosotros ahí dentro de eso, nos vamos a mantener, porque hemos orado mucho a nuestro Dios y tenemos la fe y la convicción de que Él nos va a fortalecer siempre. Y aunque sea Navidad y Año Nuevo, ustedes seguirán. Nos mantendremos en huelga. Otra cosa que es muy interesante, ¿verdad? Que es ver la llegada, el estar presentes. Hoy casi no se podía pasar ahí por la carretera, ahí en el SEC. Era una cantidad de carros, era una cantidad de gente que estaban ahí. Y eso lo vemos todos los días. O sea, el apoyo es continuo. El apoyo es continuo. Y ya esto he visto que ha tomado una fuerza ya a nivel regional, ¿verdad? Nacional. Tal vez como Nacional, pero más que todo Acá sí, se mantiene muy fuerte. regionalmente, Sí, ¿verdad? sí. Y la zona sur del país, los 5 cantones de la zona sur del país, pues se han abrazado, ¿verdad? Yo estuve, hace pocos días estuve allá haciendo una visita de unas vueltas personales en Pérez Celedón, y aquello era, pero multitudinario, era la asistencia de los miembros del magisterio en apoyo, ¿verdad? O sea, que no dan el brazo a torcer. Y ahí en Pérez Celedón la gente es brava, ¿verdad? Ahí cuando se hace un movimiento, pero de verdad, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ustedes creen que con el fallo de la Sala Constitucional, que es el que estamos esperando todos, ¿verdad? Ese fallo, caramba, pondrá término a esta huelga, mandará el 20.580 a dormir su sueño justo, o qué pasará con esa decisión de la sala? Tal vez, donde ni para aclarar, ¿Sí? ahorita hay dos escenarios. Hay dos, exactamente. Bueno, muy importante eso. El escenario primero es la resolución de los jueces de trabajo, la resolución de la declaratoria de legalidad. Pero no quieren tocar lo del magisterio, ¿verdad que no? ¿Verdad que están muy...? La declaratoria, que es el primer escenario, por ejemplo, en primera instancia, si se declara ilegal, según el procesal laboral, tenemos 24 horas para integrarnos a laborar. Y si se declara legal, más bien nos ayuda o nos acuerpa que todos los centros educativos tienen que cerrarse, y ya el gobierno tiene que negociar porque no le queda otra. Pero lo de la sala cuarta tiene que ver ya en sí con el proyecto del combo fiscal, que son dos escenarios distintos. Estamos esperando primero o la declaratoria en firme, ya sea legal o ilegal, o la declaratoria que es la sala cuarta para emitir, si ocupa un segundo debate, el combo fiscal, donde se ocuparían ya los 38 votos. De ahí ese es el otro escenario, donde nosotros actualmente teníamos 22 votos a favor, y a nivel nacional el sindicato ha estado negociando con otros diputados para que apoyen en contra de este combo fiscal. No sé si los compañeros la otra respuesta, y la otra respuesta es lo que decía usted, aunado a lo que dice don Juan. O puede ser que nos mande a un segundo debate, o puede ser que pase a dormir el sueño de los justos, que eliminado el proyecto. No, y hay algo muy importante, y viera que don Denis es curioso, y digamos, lo disfruta uno de ver, cuando está uno ahí frente a los compañeros hablando de esta temática que es tan rica, porque digamos, cada vez que analizamos a vos te gusta mucho. Sí, no, y es que sabe que es algo muy grande, es que yo le decía a los compañeros, empodérense, cada día empoderémonos más. Y es que cada vez que, por ejemplo, yo veo la fortaleza de mis compañeros y compañeras, nosotros como dirigentes, no crean, nos fortalecemos más. Claro. Y eso es lo que nos mantiene más unidos que nunca. Y hay algo muy importante, es una particularidad que se está presentando el compañero Juan.
donde estamos ahorita, ¿verdad? Que bueno, sea la primera declaratoria de ilegalidad y se viene la coyuntura de que tenemos 3 días, ¿verdad? Para apelar. En primera instancia apelan los 2 sindicatos de Andisec. APSE decide pedir una aclaración. Si se lleva el proceso de la aclaración, como estamos en un mismo expediente, nos mantenemos juntos, pero en esa aclaración es rechazada y entonces se le dan los 3 días posteriores de apelación a la APSE, va corriendo el tiempo, luego regresa para que traten los jueces de digamos, de decir por qué, digamos, den sus alegatos de por qué la ilegalidad, y luego pasa a estos 3 jueces nuevamente, que ya ellos determinarían, donde suben las 3 apelaciones en conjunto, y si es legal o ilegal. Y bueno, se viene dando ya un montón de situaciones políticas, yo considero que políticas, en ese contexto, y entonces de ahí resulta que viene la recusación que el pasado 9 de noviembre el gobierno, la Procuraduría General de la República presenta para tratar de digamos, de desvirtuar un poco la posición de los jueces que tenemos, y tratar de ver si se va a nombrar otros jueces. Bueno, está en ese proceso, digamos, esperamos durante esta semana, vamos a ver qué pasa. Pareciera que los quieren cambiar, ¿verdad? Sí, pero yo siento y tenemos mucha fe y mucha confianza en Dios de que sentimos que las cosas no se han hecho mal. Es mentira que ha habido, digamos, lo que es la violencia, como lo han querido decir, ¿verdad? Saben que por la parte de la cantidad del apoyo, digamos que tenemos más del 90% de la gente en las calles, de la parte de que no somos, digamos, la parte de servicios esenciales tampoco nos pueden tocar, entonces tratan de tocarnos por alguna forma, en algún medio tratan de buscar el gobierno, la Procuraduría, para tratar de afectarnos. Y entonces yo me pregunto, ¿será que Diosito quiere que lleguemos al 26, que es una fecha límite que se está dando? Yo pienso. ¿Cuándo es 26? Ya pasa la otra semana, ya la otra semana 24, 25 y 26. Sí. El 26 es el límite para que ya lo que es la Sala Constitucional se pronuncie con relación a, digamos, se archiva o se manda al segundo debate. Pero hay algo muy importante que en todo ese contexto se dio, que era, bueno, los 14 diputados de restauración que originalmente ellos mandan digamos, a que el proyecto se le dé el aspecto, digamos, un poco por el fondo, pero si era por el fondo, entonces podía ser que no se necesitaran los 38 votos, pero bueno, entonces necesitamos 10 diputados que firmaran, y se lograron las 10 firmas de los diputados, y entonces se vino que era por el procedimiento, por lo que era la forma, ¿verdad? Entonces ya ahí se deja tela que cortar, y de verdad hay que analizarlo, y los jueces han sido, vean, mis respetos para los jueces, cuando el gobierno seguramente estaba cruzando la mano para que ellos dijeran que no les iba a afectar, y fueron muy valientes, les dijeron que sí les afectaba, porque les afectaba,